Taola 19. Taola 19, Taola 19. Depuis le Poblenou, depuis le local de Giser. Buenas tardes a todas. Gracias por venir, por acompañarnos esta tarde de radio. Estamos, como decía Nora, en Giser, en Poblenou, celebrando una segunda edición de Los Saberes Migrantes, junto a las compañeras de la Universidad de Barcelona, Nora y Sukaina, que nos acompañan desde Azimut, que han venido por tercer año consecutivo a Barcelona, y muchos otros compañeros y compañeras que no se querían perder esta cita, ¿no? Y poder tener este espacio de radio, como sabéis, en falso directo. La taula cruza idiomas, así que cualquier lengua es bienvenida y necesaria, así que esperamos poder compartir los 5 bloques que nos van a ir desplegando las actividades que hemos preparado para este sábado 17 de septiembre aquí en el barrio, ¿no? Para la fiesta mayor. ¿Qué tal, Nora? Muy bien. Hola a todos. Je fais une petite traduction en français. On peut parler toutes les langues qu'on veut. On essaiera de faire des traductions résumées, mais on ne fera pas de traduction littéraire de tout. Bueno, y vamos a arrancar con el primero de los bloques. Y teníamos ganas de empezar con esta reflexión, ¿no? Conceptual de los temas que hemos elegido este año. Y para eso nos acompaña Eugenia. Eugenia, buenas tardes. Buenas tardes, Xavi. Buenas tardes a todas y a todos. Cuéntanos qué nos vais a explicar. Sí, nosotros pertenecemos al colectivo de Saberes Migrantes de la Universidad de Barcelona. Yo voy a conversar ahora con Diana y con Haptam, que son estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Barcelona. Y haré una introducción muy breve de cuál ha sido el eje temático de este año para las jornadas y que ha tenido que ver con el lenguaje, con las palabras y con cómo narramos el hecho migratorio, cómo narramos el itinerario, el trayecto, la travesía, el viaje, el exilio, y quién puede hablar, quién puede nombrar y quién nombra el mundo, qué palabras están habilitadas y qué palabras son oficiales y qué palabras son hegemónicas y qué palabras son contrahegemónicas, y cómo las palabras son utilizadas para narrar historias y cómo esas historias tienen un valor y cómo esas historias hablan de la vida cotidiana de las personas que con solo vivir y existir y venir están ejerciendo una suerte de resistencia o interpelación a los poderes fácticos de las sociedades del norte que nos acoge. Dicho así. Quien quiera oír, que oiga. Entonces, claro, tiene que ver justamente con la voz, ¿no? Con sacar nuestra voz, con sacar nuestra voz y bueno, nuestra voz sale con muchos nervios, porque claro, sacar la voz cuando estamos acostumbradas a no sacarla, va a salir nerviosa, y eso también lo vamos a poner en valor. Entonces, primero voy a conversar un ratito con Diana, que me gustaría, Diana, que nos cuentes un poco cómo fue tu encuentro con las palabras cuando llegaste a España, ¿no? Un poco qué sentiste en cuanto a la extrañeza, en cuanto a las tuyas propias, si las podías usar, las emociones y a dónde te lleva cada palabra. Bueno, lo que tú quieras compartirnos respecto a el lenguaje y tu viaje. Bueno, dentro del viaje migratorio, obviamente las palabras vienen contigo, ¿no? Y el hecho de llegar a una sociedad nueva, ¿no? A un nuevo país que, en este caso, como ventaja, ¿no? Tener el mismo idioma, facilita más, ¿no? La comunicación, el integrarse con la nueva, ¿no? Con este nuevo país. Pero, claro, te encuentras momentos en los que el hecho de que hay palabras que cambian el significado, comienzas a tener como esos choques, ¿no? Esos choques de
bueno, de tener que modificar también, ¿no? Para poder hacer más fácil como ese tránsito, ¿no? Y renunciar o decir adiós de alguna manera a palabras que han nacido, ¿no? Y que están dentro de ti, ¿no? Y tienes que hacer como una parte de duelo, ¿no? Ese duelo de, ya esta palabra no la puedo usar porque no me van a entender, ya sale como, no, tienen que entrar palabras nuevas, ¿no? Para poder comunicar, ¿no? Para poder entenderte. Entonces, pues no sé, ¿no? Es como esa parte también reflexiva de la renuncia, ¿no? A tu lenguaje autóctono o propio, ¿no? Y modificar. Sí. ¿Tienes alguna historia de algún equívoco significativo que hayas vivido con las palabras que nos quieras compartir? Bueno, hablaba esto de que sí o sí se deben modificar palabras, ¿no? Porque se deben ir como mezclando, ¿no? El lenguaje ajeno con el lenguaje propio. Y claro, han habido situaciones en las que, por ejemplo, cuando llegas aquí y, por ejemplo, pides en un bar un tinto, en Colombia, que es en mi caso mi país de origen, un tinto es un café. Y claro, aquí te sirven una copa de vino, ¿no? Y son esos choques como de, ¿qué es esto, no? No, yo no quiero una copa de vino. Y, no, es que pides un tinto, ¿no? En España. Por lo tanto, esto no puede pasar. Tienes que sí o sí hacer los cambios, ¿no? O palabras que para nosotros, vuelvo al país de origen, son muy grotescas, como culo, ¿no? Que aquí es una palabra totalmente normalizada, no pasa nada, y está dentro de la RAE, ¿no? Entonces, pero claro, allí es como vulgar o feo, ¿no? Mal dicho. Entonces allí usamos la palabra cola en vez de culo, ¿no? Entonces, de ahí aquí tu cerebro asimila de que no es algo agresivo, de que no no te están insultando o no es mal hablado, sino que hace parte de, pues eso, ¿no? De un vocabulario que para ti es nuevo y que tienes que poner en tu boca también, ¿no? Que comenzar a cambiar. Todo el campo de la poética, de la música, de las canciones, ¿no? Entonces, creo que habías seleccionado una canción o una música para compartirnos. Bueno, sí, sonará de fondo una canción que, bueno, es instrumental, en este caso es Colombia, Tierra Querida, ¿no? Que quieras o no, pues te conecta, ¿no? Tu música y te hace emocionar, ¿no? Cuando las escuchas. Y entonces, claro, la música a mí me emociona y el lenguaje también emociona. Porque, por ejemplo, si dejas de ir a tu país en una temporada, ¿no? Dejas, yo qué sé, en mi caso, de ir algún año, cuando vuelvo y me encuentro con mis palabras de origen, es como volver a descubrir que existen, ¿no? Como decir, ¡oh! Hacía tanto que no lo escuchaba, ¿no? Y para mí es emocionante. A veces me obligo, por decir así, me gusta viajar mucho y sí o sí tengo que tener como destino Colombia cada 2 o 3 años, porque claro, a veces dices no porque me puedo perder otros países, pero está como esa necesidad de decir sí, porque ya no es solo volver a ver de pronto a familiares, y porque por suerte mi familia más cercana está aquí en Barcelona, pero es acercarte a eso, ¿no? A los paisajes, al lenguaje, vuelvo al tema ese que es tan importante, que añoras tanto cuando estás lejos y que en un momento has enterrado, ¿no? Enterrado porque no hay más opción si quieres integrarte, ¿no? Entierros y desentierros, duelos. Gracias, Diana. Estamos aquí ahora con Haptam. Hola, Haptam. Yo te quería preguntar, Haptam, un tema que yo sé que te interesa mucho, que es cómo trascender la indiferencia, cómo humanizar las vidas humanas y desnumerificar, hacerlas justamente que sean letras, que sean palabras, que sean relatos y que no sean números, ¿no? Entonces, pero básicamente la pregunta es cómo trascender la indiferencia. Hola a todas. Estoy un poco afónica, pero bueno, vamos a hablar. Pues sobre todo para trascender esta indiferencia que hay en nuestra sociedad, que se ha ido perdiendo
creo que es importante empezar desde las escuelas y desde las casas, cómo empatizar con el otro, y no, porque si no luego cuando somos mayores y pasan cosas, por ejemplo, por el cambio climático está pasando un montón de cosas, pero pues la sociedad no hace nada, seguimos igual. O las personas que vienen aquí a Europa y tienen que venir de muchas maneras y sobrehumanas sobre todo, pues no sé, cómo deberíamos de estar todas conscientes cómo podemos ayudar entre todas, porque si no, entonces esta humanidad que teníamos de empatía la estamos perdiendo y está siendo cada vez más individual. Y creo que deberíamos de fomentar más lo colectivo y lo comunitario para poder ayudarnos entre todas. A veces un poema dice mejor que cualquier informe, pinta una situación, ¿no? Y el otro día nos compartías un poema que no sé si lo tienes a mano. Un poema de Warsham-Shire. El poema se llama Hogar y bueno, la poeta es una refugiada de origen somalí que ahora está viviendo en Inglaterra y bueno, es una poeta muy buena, ha tenido premios y bueno, he escogido ese poema porque está muy relacionado con el tema de saberes migrantes y mejor que ella para hablar el tema de refugiados, pues eso. Bueno, ahora os leo el poema que dice: nadie abandona su hogar, a menos que su hogar sea en la boca de un tiburón. Solo corres hacia la frontera cuando ves que toda la ciudad también lo hace. Tus vecinos corriendo más deprisa que tú, con aliento de sangre en sus gargantas. El niño con el que fuiste a la escuela que te besó hasta el vértigo detrás de la fábrica sostiene un arma más grande que su cuerpo. Solo abandonas tu hogar cuando tu hogar no te permite quedarte. Nadie deja su hogar, a menos que su hogar le persiga, fuego en los pies, sangre hirviendo en el vientre. Jamás pensaste en hacer algo así, hasta que sintiste el hierro ardiente amenazar tu cuello. Pero incluso entonces cargaste un himno bajo tu aliento, rompiste tu pasaporte en los lavabos del aeropuerto, sollozando mientras cada pedazo de papel te hacía ver que jamás volverías. Tienes que entender que nadie sube a sus hijos a una patera, a menos que el agua sea más segura que la tierra. Nadie abraza las palmas de las manos bajo los trenes, bajo los vagones. Nadie pasa días y noches enteras en el estómago de un camión, alimentándose de hojas y periódico, a menos que los kilómetros recorridos signifiquen algo más que un simple viaje. Nadie se arrastra bajo las verjas. Nadie quiere recibir los golpes de dar lástima. Nadie escoge los campos de refugiados o el dolor que reviste en tu cuerpo desnudo. Nadie elige su prisión. La prisión es más segura que una ciudad en llamas, y un carcelero en la noche es preferible a un camión cargado de hombres con el aspecto de tu padre. Nadie podría soportarlo. Nadie tendría las agallas. Nadie tendría la piel suficiente dura. Váyanse a casa, negros, refugiados, sucios, inmigrantes. Buscaros de asilo. Quieren robarnos lo que es nuestro. Negros pedigueños, huelen raro, salvajes. Destrozaron su país y ahora quieren destrozar el nuestro. ¿Cómo puedes soportar las palabras y las miradas sucias? Quizás puedas porque estos golpes son más suaves que el olor de un miembro arrancado. Quizás puedas porque estas palabras son más delicadas que 14 hombres entre tus piernas. Quizás porque los insultos son más fáciles de tragar que el escombro, que los huesos, que tu cuerpo de niña despedazado. Quiero irme a casa, pero mi casa es la boca de un tiburón. Mi casa es un barril de pólvora. Y nadie dejaría su casa a menos que su casa le persiguiera hasta la costa, a menos que su casa te dijera que aprietes el paso y que dejes atrás sus ropas, que te arrastres por el desierto, que navegues por los océanos. Náufragos, sálvate, pasa hambre, suplica, olvida el orgullo. Tu vida es más importante. Nadie deja su hogar hasta que su hogar se convierte en una voz sudorosa en tu oído diciendo: vete, corre lejos de mí ahora. No sé qué me ha convertido, pero que cualquier lugar es más seguro que este. Como veis, este poema habla de todo el sufrimiento que pasa una persona que es refugiada y viene de muchas maneras, ¿no?
y bueno, creo que vale más mucho un poema que lo que se ha explicado antes. Muchas gracias, Haptam. Creo que hay una canción que te gustaría compartir. Sí, es un grupo de Etiopía, 5 chicas, y hablan sobre la igualdad que debería de haber en Etiopía, del tema del machismo, y ahí también hay matrimonio infantil, y ellas están como pues en contra de eso y están poniendo referentes y mujeres pues que han llegado al poder y que pueden ser las niñas lo que puedan, ¿no? Y que puedan ir a la escuela. Y bueno, pues escogí esa canción por eso. Bueno, muchas gracias a Eugenia, a Diana, a Haptam también por compartir este primer bloque, ¿no? de la tabla de hoy. Creo que es súper potente, ¿no? y muy duro también a la vez. Pero creo que nos abre toda una ventana, ¿no? Y es necesario reflexionar sobre estos temas, ¿no? Y ahora hemos cambiado un poco la composición. Ahora tenemos con nosotros a Virginia Bersabé y a Walid Aidut. Virginia, la artista que está trabajando en el mural local, nuestra 6ª edición ya. Buenas tardes, Virginia, bienvenida. y Walid Aidut, que también es un fijo en nuestros proyectos y que nos ha ayudado mucho también para poder llevar a cabo este proyecto este año. Hola a todos, merci. Bueno, a mí me gustaría poder compartir con todas las que habéis venido a seguir la tabla de hoy un poquito la temática, ¿no? Habéis visto ya el mural físicamente, ¿no? Lo habéis podido ver en nuestro patio y me gustaría un poco escuchar a Virginia, ¿no? Que antes lo ha explicado muy bien y creo que es muy claro y muy visual, ¿no? También el tema escogido, cómo llegaste a él, ¿no? ¿Qué es lo que te ha llevado hacia allí? Pues digamos que lo he sacado del eje central de mi trabajo, ¿no? Trabajo principalmente con la mujer mayor, con su piel, con toda la tela, todo el entorno que le rodea y cómo su memoria y su historia queda reflejada en todo ese entorno y en la piel en particular. Todo esto surgió pues de manera muy natural, por una relación muy, muy íntima e intergeneracional con mi abuela, y ella poco a poco pues se desnudó para mí en todos los sentidos. Digamos que ese viaje que hicimos juntas, pues luego lo he repetido con otras muchas mujeres, no solo a nivel nacional, sino que salí fuera, que es donde conocí a Walid, en el Sahara, y allí descubrí cómo todas esas mujeres se relacionaban entre ellas de otra manera, y de otra manera que para mí era súper desconocida. Y es como las melfas, que son las telas con las que ellas cubren su cuerpo, hablaban a través de ellas, y era otra forma de lenguaje. No solo otro idioma, sino que su forma de relacionarse a través de los gestos y de las melfas, de cómo la colocaban y de cómo se movían, ya hablaban de cada una de ellas. Y claro, al ofrecerme la opción de trabajar aquí y trabajando sobre el lenguaje y el viaje, pues también me he permitido, digamos, rescatar todo ese trabajo en paralelo con mujeres de otros países para reflejarlo aquí en el mural. Qué bien. Pues sí, la verdad que nos pareció la propuesta que encajaba genial, ¿no? Y seguíamos tu trabajo desde hacía años también. Walid nos había hablado y habíamos podido ver los otros proyectos que habías hecho y por eso creíamos que sería fantástico tener tu visión, ¿no? También, y como has dicho antes en la presentación,
me parece interesante que tú te habías centrado mucho en la figura de tu abuela, ¿no? Que la mujer está siempre presente en tus proyectos, pero que en esta ocasión este marco, ¿no? en Geyser, ¿no? Habías podido también conectar con otro territorio, ¿no? A través Exacto, de esas sí. fotografías de archivo que tú habías recogido y que curiosamente esta fotografía es un momento donde habíais coincidido con Walid, ¿no? Es como compartir un momento. Sí, ha sido todo muy mágico, digamos, también, ¿no? Como de repente después de casi 10 años de Artifariti, todo ese banco de imágenes ha vuelto a resurgir, ¿no? Y también fue muy interesante porque para mí fue... la escena es una boda. Es decir, también viví una boda en el Sáhara y vi como todas esas mujeres bailaban y se movían entre ellas y dialogaban, que es también de qué va el mural, ¿no? Y rescatar todo eso para mí ha sido una oportunidad muy bonita, como muy mágico todo lo que ha pasado aquí, la verdad. La magie de tout ça, c'est que on a l'impression que tout est lié au fait, que ce qui vraiment était en fait, quand on fait des actions, on se croyait que on fait une action, après on passe à une autre. Finalement, je pense que c'est des actions qui se succèdent et des fois on se retrouve à la case de départ, mais avec plus de matière, plus d'expérience et plus d'échanges avec d'autres personnes. Si on revient à ce que disait Virginia, en connaissant son travail, elle qui travaille depuis très longtemps, s'est engagée dans tout ce qui est, entre guillemets, cause réellement, parce que traite des personnes âgées, des conditions de la femme et tout ça. Je pense que c'est une thématique où elle essaye de montrer un certain côté au fait qui ne concerne pas une seule catégorie, une seule population. Au fait, c'est quelque chose d'universel, d'humain. Donc, où on peut... Là, par exemple, il s'agit de femmes sahraouis avec la Melfa. Je pense que ce discours pourrait s'appliquer aussi sur des femmes d'Australie ou des femmes d'Asie ou de n'importe quel coin du monde. Et ce que je trouve très très pertinent aussi, c'est ces éléments de langage, au fait, qu'on partage tous, chacun comment il les aborde de par son parcours, de par son domaine d'activité. Et spécialement dans la pratique artistique, la pratique culturelle, je dirais que ces éléments-là nous permettent non seulement de découvrir quelque chose, mais aussi d'effacer certains préjugés qu'on avait. Parce que quand on commence à connaître des gens, on a toujours des préjugés, on juge selon notre culture. Et petit à petit, cette culture, elle va pas s'effacer, mais elle va donner de la place à d'autres cultures. Et ce que je trouve très intéressant, voilà, donc, et spécialement donc, ce format d'événement, qui est Saber Migrantes, qui est lié avec les arts visuels, qui regroupe des personnes de différentes cultures et qui forment la culture. Moi, je dirais qu'il y a différentes cultures qui forment la culture humaine, en fait, ce qui nous permet de se construire, ce qui nous permet d'aller vers l'avant et voilà. Creo que es súper interesante lo que apuntas, ¿no, Walid? De crear la importancia de crear espacios donde haya cruces, ¿no? O puntos de encuentro entre diferentes prácticas, diferentes puntos de vista que conformen una cultura, ¿no? Porque al final no hay culturas que están cada uno en una trinchera, sino que realmente es este punto de encuentro donde se puede dialogar, se puede discutir, se puede intercambiar, ¿no? Y en eso creo que estamos, ¿no? Y es un poco el reflejo de esta tabla o de este fin de semana que ha sido pues muy especial lo comentabas, Virginia, ¿no? Pero yo creo que todos hemos sentido un poco esa magia, ¿no? de que pasan cosas, ¿no? Cada vez que hay un mural local y este espacio se abre y se transforma y nos hace diferentes, ¿no? Al cabo de unas semanas, como acompañarnos por un muro que nos abre una ventana a otra realidad, y en este caso a una realidad muy, muy cercana, como la del Sáhara Occidental, ¿no? Y con todas las dificultades que eso comporta, ¿no? Y abrir esa ventana, ver esa realidad y entender que hay ese uso del lenguaje, ¿no? Que no es
No es oral, no es directo, es más sutil, ¿no? Es ese uso de, ¿no?, de las melfas, como decís, o también de... Sí, a mí me sorprendió mucho cuando caminaban por allí y a lo mejor había mucho viento y en ese momento se cubrían totalmente y se seguían reconociendo y se seguían saludando por el nombre. Para mí fue muy impactante porque decía, ¿cómo se reconocen, no? Y claro, me explicaron que hay algo más allá, ¿no? Hay un lenguaje detrás de toda esa melfa y que cada una se la coloca de una manera, cada una se mueve de una forma, y hay un lenguaje detrás de todos esos gestos de las mujeres, ¿no? Y también enlazándolo con todas las mujeres andaluzas y de otros sitios donde está trabajando, al final es algo que se repite en todos los sitios, pero con diferentes geografías y diferentes culturas, ¿no? Pero con las mujeres mayores en Andalucía es exactamente igual, ¿no? Los tejidos que las caracterizan son muy particulares y hablan también de su historia, de su memoria, y hay un lenguaje también muy, muy particular y muy divertido con todo eso, ¿no? O sea, a mí me sugiere pensar en cuántas capas de resistencia, ¿no?, se acumulan, ¿no? Desde lo pequeño, de lo micro a lo macro, vas abriendo, ¿no? El contexto concreto del Sáhara, ¿no?, es ya una forma en sí de resistencia, ¿no?, de tener que vivir en esta situación, ¿no? Y cómo desde el arte también se abre esa ventana que lo que hace es acercarnos a esa realidad y también multiplicar la visibilidad de un pequeño gesto, ¿no? Que a lo mejor sería... ¿no? Y tú conoces bien el Sáhara porque has estado trabajando ahí, ¿no?, como artista. ¿Y cómo lo ves tú? Como el arte se convierte también en una herramienta, ¿no? Una herramienta súper práctica. Sí, para nosotros fue sorprendente llegar allí, traerlo aquí con la cantidad de prejuicios que hay. Creo que tiene que servir, como bien dicen, ¿no?, de esa ventana de información y de liberación mental y de prejuicios que existen, ¿no? Que no solo es una tela que cubre el cuerpo, sino que hay mucha información detrás de ella, ¿no? Empezando por el lenguaje o los rituales de baile que tienen, o como la belfa también la utilizan principalmente como la madre, ¿no?, la mujer, como protección familiar y como protección para los hijos, ¿no? Que me parece un gesto muy bonito también de cómo cubre, como aquí se lían a los bebés en el manto, ¿no? Hay una historia también muy particular detrás de esa melfa que va mucho más allá de la mujer que se cubre el cuerpo. Ce que disait Virginia, c'est quelque chose qui, je dirais, qui nous permet un peu d'éviter les raccourcis et d'éviter les clichés sur les cultures qu'on ignore, ou juste de mettre d'associer une manière de s'habiller à quelque chose. C'est du premier degré. Donc quand on écoute ce qui se passe, des fois parce qu'on écoute dans les médias et tout ça, une femme couverte, c'est une musulmane soumise, tout de suite. Donc alors ils ne savent pas si c'est réellement cette femme, elle est musulmane d'ailleurs ou pas, si elle est soumise ou pas. Donc il y a énormément de clichés, il y a énormément de non-dits dans cette histoire entre l'humain et ce qu'il porte comme habit, ce qu'il porte comme culture. Je dirais que l'art aussi a cette capacité, pas de contredire les politiques, quoique je pense que les politiques ont toujours tort, je ne sais pas, peut-être c'est un avis, mais l'art est là pour ouvrir une autre fenêtre, dire qu'il y a cet avis qui est connu, qu'on entend dans les médias, qu'on voit sur la télé et tout ça, mais l'art il dit que attendez, il y a autre chose aussi. Regardez, essayez de voir ce phénomène de ce côté-là. Parce que là, on n'a pas cette prétention d'apporter des réponses. Je dirais qu'on a plus envie de montrer qu'il y a d'autres réponses qui existent et donner de la matière. Je pense que l'art visuel, de manière générale, il a cette capacité. Y yo creo que es muy importante lo que dices, ¿no? Que al final el arte está ahí para dar otras visiones, ¿no? Y contradecir sobre todo la versión oficial, ¿no? La que nos venden y que es como muy fácil caer en la primera impresión, ¿no? Y que a través del arte pues desciframos otros elementos que a veces pasan de largo si no, ¿no? Bueno, y Virginia, creo que tenías una sugerencia de canción, ¿no? Explícanos por qué la has escogido y la escuchamos. Sí, pues se trata de María José Yergo. Ella es una chica de Pozo Blanco, un pueblo de Córdoba, y bueno, es de mi generación,
Y me parece muy interesante cómo ella sigue también hablando, defendiendo ese legado oral del flamenco y al mismo tiempo algo que también habla Antonio Manuel, un escritor, de esa herencia que todos tenemos en la garganta de cierta manera por pertenecer a un sitio. Bueno, estamos ahora con fragmentos sonoros, con Nora con Sucaina, que son parte del colectivo Asimut y también parte del colectivo Saberes Migrantes. En esta jornada nos habéis presentado la segunda edición de Fragmentos Sonoros. ¿Podríais compartir qué son esos fragmentos sonoros, qué habéis trabajado, qué temáticas, cómo lo habéis hecho? Bueno, Hola, Paula. Hola, Nora Sucaina. Sí, el año pasado presentamos una creación sonora, lo que llamamos fragmentos sonoros, una creación sonora. Básicamente es una mezcla de tipos de sonido, ¿no? Gente que habla, archivos, música. Elegimos una temática y este año sí que ha sido como un proceso colectivo, ¿no? Dentro del equipo Saberes Migrantes hemos elegido 2 temáticas, porque hemos hecho 2, hemos presentado una esta mañana, pero hay una segunda. Y las temáticas han sido el viaje y las lenguas. Sí, este formato de fragmentos sonoros nace de unas ganas que teníamos con Nora de compartir varios testimonios, varias realidades y de encontrar una forma para compartirlo. Y nacieron dentro de nuestras reuniones, hablando todos juntos con vosotras desde la universidad, con vosotras desde GISE, y queríamos mucho trabajar con el sonido, con los sonidos, porque compartiéndolo impulse imaginación, da más libertad, nos da más libertad también creando, porque no tiene que ser rodado, no hay como de imperativos que pueden ser un poco más pesados que el vídeo, y al mismo tiempo también abre la imaginación y las posibilidades de sentir, es que llama a todos los sentidos, no solo el oído. Y nada, el primer episodio, el primer fragmento era sobre el exilio, un viaje, varios relatos, es que son realidades que se encuentran, que se chocan, que hablen, y de hecho la que hemos compartido hoy era de las lenguas, y son varios universos que se hablan. Estamos de repente en un mercado en Marruecos, cierras los ojos y estás en México, cierras los ojos y te encuentras a otro sitio, pero todo con un hilo que esperamos que nos lleve a otros lugares de nuestra imaginación. Sí, como un poco me iba a decir cómo lo hemos construido, ¿no? Un poco sobre la lengua. Cuando no elegimos la temática, era como empezar primero la lengua que, no me acuerdo el orden, pero era como la lengua, las palabras que echas de menos cuando estás fuera de tu tierra. La segunda parte era más como las palabras nuevas, todo este nuevo vocabulario que también te enriquece y que te remueve, te hace sentir.
te enfrentas a este lenguaje, a este idioma, como lo contaba un poco antes Diana. Hay, bueno, una parte que sí enriquece, sí, y otra que y sí. otra en que te enfrentas aunque sea supuestamente el mismo idioma. Por eso este ejemplo era muy pertinente. Que sí, que hay algo como que choca, que puede ser una violencia al final muy, muy íntima, ¿sabes? Como que hasta las palabras que salen de tu boca se tienen que cambiar sí o sí. Y eso, y nos llevó a la tercera parte, que era bueno, bonito de los acentos, ¿no? De lo que tú al final guardas de tu idioma, de donde vienes, ¿no? Y que al final compartes y que eso casi que lo guardas toda tu vida, ¿no? Un poco de... Esto es un poco la construcción, ¿no? De este guión que ha sido construido colectivamente, ¿no? Sí, hemos recopilado los sonidos. No sé si quieres decir una palabrita para... que es verdad que hemos hablado juntos de este tema y luego de dónde queríamos ir, y luego cada uno desde donde podía y desde la gente que conocía o que se encontraba. Hemos recopilado muchos sonidos de varios países, ambientes y hasta de ámbitos, como desde la universidad o desde la calle. Yo estaba contando que yendo al baño escuché a alguien hablando por fuera, y es como el principio de la creación sonora, el que está épelé, ¿cómo dices? Épelé. ¿Deletrear? Deletreando una contraseña, pero pasa por todos los idiomas. Está como es R de Ronaldo y dice G de Releda, que significa gorda, pero lo dice en árabe. Y como pasa de un universo a otro, y esto era por pura casualidad. Bueno, hemos recopilado desde la universidad, que tenemos muchos relatos que hay de Haptam, de Eugenia, de todos aquí, y intentamos hacer unos fragmentos, así un producto final compartido. En realidad, Fragmentos Sonoros también, ¿no? Como comentabais, es una propuesta de viaje que conecta diferentes puntos geográficos, diferentes lenguas. El hecho de que el sonido atraviese a través del espacio-tiempo puede de alguna manera atravesar fronteras simbólicas, políticas, sociales. Era un poco la propuesta de Fragmentos Sonoros. Sí, es verdad que que esta idea de coger como sonidos de varias partes tenía este objetivo, ¿no? Y de hecho el año pasado lo habíamos hecho a través de WhatsApp también, para romper esta frontera, y que se podía escuchar la creación desde varios sitios. Pero sí que, y también hay una idea que en cada fragmento se habla en varios idiomas, ¿no? Casi en 4, ¿no? Árabe, francés, castellano y catalán. Y había hasta kabil en creo. Hasta kabil a veces. Y esto era la idea, ¿no? Que da igual si no lo entiendes o algunas partes o no, pero que te lleva a un viaje, no sé, te inspira, ¿no? De alguna manera. Uh-huh. Hemos hablado antes, ¿no? Con Eugenia y con el grupo de la UB también la importancia de humanizar todas las vidas humanas. El hecho de que Fragmentos Sonoros reconozca historias de la vida cotidiana de alguna manera también puede romper con ese discurso hegemónico que problematiza la movilidad humana, puede reivindicar lo que estamos trabajando en estas jornadas, que es el derecho a tener derechos de toda persona y el derecho a la movilidad y a la migración. Claro, lo que estaba comentando antes Xavi y Walid, de que el arte es algo que permite trascender todas estas temáticas, estamos totalmente en eso, porque estamos compartiendo de una forma también que es muy diferente, pero también muy íntima, hasta sin entender lo que está pasando, dónde estamos o exactamente lo que se está diciendo. Es como vivir en un sitio, una vida, un momento. Escucharlo es como si estuviéramos ahí. Y no es así como de
literal o de directo, ¿no? Pero es un trabajo más por debajo de la surface. Bueno. De la superficie. Bueno, gracias Nora y Sukaina. No sé si queréis compartir algún fragmento de esos fragmentos sonoros. Sí, hemos elegido un pequeño fragmento que si lo pasamos, ¿no? ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. Solo están lejos las cosas que no sabemos mirar. Los caminos son caminos en la tierra y nada más. Los caminos son caminos en la tierra. Ayer por la tarde tuvimos el encuentro con Imet Soltani, Suad Bensassi, Laila Kid, de la asociación tunecina Terre pour tous. La asociación Terre pour tous es una asociación fundada en el 2013 por 150 familias de personas desaparecidas en el mar. Trabaja por el derecho a la migración y han denunciado la desaparición de más de 3.000 jóvenes tunecinos. Están trabajando para visibilizar esta situación y humanizar todas las vidas humanas. Ayer compartimos recuerdos, compartimos emociones, reivindicaciones, hablamos de muchos temas y una de las cuestiones que surgía con más fuerza era la cuestión del silencio. Un silencio que duele, que atraviesa, que está muy presente en la vida de muchas personas y de muchas familias, como reivindica la Terre pour tous, y que además ocupa un lugar cada vez mayor en la sociedad. Oui, le silence, c'est la grande chose qui nous fait du mal. Le silence de notre pays. On a beaucoup crié, on a beaucoup pleuré. Des années, c'est 11 ans ou 12 ans pour voir et pour Ahmed, c'est un âge d'une personne. Mais jamais quelqu'un nous entendre, jamais quelqu'un nous aider de faire quelque chose, même de chercher la vérité des disparus. Pourquoi? Pourquoi le silence? Et le silence nous fait du mal. Le malheur de notre disparu et le malheur de notre pays qui ne nous entend pas. Como Suad, ¿no?, comenta y reivindica cómo existe un silencio claro en el país, habla sobre todo de Túnez, ¿no?, del silencio del gobierno, ¿no?, que es algo que han puesto de manifiesto en diferentes espacios, como es un silencio que atraviesa a las personas y a las familias, y por eso la lucha individual y colectiva de la Terre pour tous se centra en buscar la verdad y sobre todo en el reconocimiento, ¿no?, de las vidas humanas y de que todas las vidas importan. Réellement, je vais parler réellement. Bon, j'espère et j'ai l'espoir de faire quelque chose, mais c'est pas facile, vous le savez très bien, parce que ce silence, c'est une stratégie. Le silence ne vient pas comme ça. Je souhaite qu'on peut faire quelque chose. Mais même si on n'a pas fait, on va attendre. On va être patient et on va essayer de plus en plus, jour par jour, on va essayer. On ne va pas rater. Et on va réussir. J'en suis sûre qu'on va réussir. Parce qu'on a le droit, c'est notre droit. On lutte contre des lois injustes pour arracher nos droits. De vivre, de circuler, de voyager. Et j'insiste bien parce que mon fils, ça y est, hein, il est
il est disparu. Même le corps. Je ne trouve pas même le corps. Mais on va lutter pour la génération future. On est là pour ça. Laila nos habla, ¿no?, de ese silencio del que hablaba Suat, un silencio que no es neutral, hay una estrategia política detrás, una estrategia para invisibilizar la realidad, para no nombrarla, para hacerla desaparecer, y eso exime la responsabilidad, ¿no? Hacía Laila referencia a cómo es una responsabilidad colectiva, en primer lugar de los actores políticos, de los gobiernos de los países, Túnez, Italia, y de la Unión Europea, ¿no? Una responsabilidad que está totalmente eximida, difuminada, y que ellos y ellas desde su lucha reivindican de una manera muy clara. Pero en el espacio que compartimos ayer también se habló, ¿no?, de que es una responsabilidad que atañe a la sociedad europea, a la sociedad tunecina, y cómo realmente tenemos que pensar colectivamente, tenemos que sentirnos interpelados para poder de alguna manera luchar contra esas desigualdades que son estructurales. Laila hablaba de la importancia de pensar que esta situación desigual puede transformarse, y sobre todo también reivindicaba, yo creo que con estas jornadas lo estamos haciendo y en diferentes espacios, ¿no?, desde la lucha que también hacemos los distintos colectivos, reivindicar el derecho de toda persona a migrar. Et dans tout cela, tu trouves que le silence. Tu trouves le silence des pays qui chaque jour disent nous on respecte le droit d'homme, nous on respecte la démocratie, mais tout c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai, vous ne trouvez pas le maman aujourd'hui avec vous. Je dis bien, même le maman chaque jour met la responsabilité pour la Tunisie. Oui, on peut dire la Tunisie, mais moi, comme tel, pourtant, je mets toute la responsabilité sur l'Union européenne qui a fermé ses frontières, qui n'a pas donné les lois aux migrants de voyager régulièrement. Je peux te dire que presque 90% qui sont voyagés régulièrement, ils sont demandé le visa d'aller régulièrement, mais étaient volés l'argent et ne donnent pas le visa. Il y a un vol d'argent et il devient un marché de gagner d'argent, comme quoi c'est le frais de visa, mais après ne le donnent pas le visa 1, 2, 3 fois pour aller régulièrement, mais leur dire vous n'avez pas le droit d'aller régulièrement comme le peuple européen. Si vous voulez aller en Europe, il faut que tu meurs. Et même quand tu arrives clandestinement, que eux disent clandestinement, mais moi je vois ces migrants à flammer ces frontières, à voler, à prendre leur droit de circuler, mais irrégulièrement. Leur politique n'est pas régulière, car tout le monde, car toute la loi dit on a toute la liberté de circulation. Mais où est la liberté de circulation? Où est notre droit? Nous sommes ici, on ne veut pas dire donne-moi de l'argent ou donne-moi de l'aide. On dit donne-moi notre droit de la liberté de circulation. Pourquoi vous pouvez venir chez nous et nous, même avec ces morts, avec ces disparus, on vous dit vous êtes le bienvenu. Aymet hace referencia a cómo existen, ¿no?, unos derechos humanos y unos derechos que están garantizados de manera desigual, reconocidos para unos y para unas y no reconocidos para otros u otras personas y sociedades. Existe la libre movilidad y él hace referencia a ello desde el norte al sur global, pero no de manera inversa, del sur al norte global. Esas fronteras políticas que han sido construidas, esa Europa fortaleza que limita, ¿no?, la libre movilidad de todas las personas. Y plantea al final, y yo creo que es una frase que merece la pena ser traducida literalmente, ¿no? Dice, ¿dónde está nuestra libre circulación? ¿Dónde están nuestros derechos? Esa es la lucha que se plantea individual y colectivamente desde la Terre pour tous. Je te dis, un jour, nous avons travaillé sur un bateau qui est coulé et nous avons trouvé 4 cadavres. Parmi les 4 cadavres, nous avons retourné 2 Tunisiennes. Quand nous avons allé à ces familles qui se trouvent à Sfax, pour une seule personne
Donc, quand on va le mettre dans le temple, tu sais combien de personnes qui sont venues pour être avec nous? Vers 1000 personnes qui étaient derrière cette cadavre. Et ça veut dire chaque mort et chaque disparu derrière eux, des centaines. Ce n'est pas la famille seulement, ce n'est pas les amis seulement, même l'endroit, même beaucoup de choses. Et encore, il ne faut pas chaque jour qu'on dit 500 ne sont pas un numéro. Et c'est pour cela, même Pierre pour tous, il travaille sur le cadavre. Maintenant, je suis avec vous, mais je fais une relation avec notre ami en Italie pour retourner les 5 cadavres de 28 août 2022. Pourquoi je ne veux pas le mettre dans le temple en Italie comme numéro 2, 5? Non, non. Ils ont des noms, ils ont des prénoms, ils ont d'une famille peut le visiter. Et c'est pour cela qu'on veut dire ils ne sont pas numéros, ils sont des personnes comme toi, comme le président de l'Union européenne, comme le président de l'Espagne, ils sont des personnes comme toi. Derrière eux, une grande histoire. Il faut qu'ils croient cette chose. Aymed, ¿no?, hace referencia aquí a cómo los medios de comunicación hablan de número de personas que llegan a las costas, número de personas desaparecidas, de cadáveres. El trabajo que hacen desde la Terre pour tous, sobre todo, es reconocer que no estamos hablando de números, sino que hablamos de personas, de historias, de vida, de familias que están sufriendo con esas desapariciones. Y esto es una lucha importante, sobre todo, para romper con ese silencio al que hacían referencia los tres y, sobre todo, para poder trascender la indiferencia de la sociedad y trabajar, ¿no?, por ese compromiso de todos y todas para transformar estas desigualdades que son estructurales. Gracias, Laila, Suat y Aymed, por compartir este espacio y vuestra lucha con nosotros y nosotras. Bueno, pues llegamos al último de los bloques que teníamos para la tabla de hoy y tenemos el placer de contar con uno de los protagonistas, con Meher Hasnaoui. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, bienvenue a todos. Hola a todos. Muchas gracias por venir. Merci d'être venu. Vamos a presentar las proyecciones que van a tener lugar justo después de la taula en el espacio del Sindicat de la Imatge, justo aquí al lado en Espronceda. Y para la sesión está compuesta por 2 proyecciones, la de Meher Hasnaoui, que vamos a proyectar Touriste hors saison. Es un documento bastante reciente donde nos abres también una ventana a una realidad para nosotros desconocida, ¿no?, pero que, teniendo en cuenta que nos conocimos hace relativamente poco aquí en Barcelona y hemos accedido a tu trabajo videográfico, nos pareció súper interesante, y también la forma en que abordaste el tema, ¿no?, con la comunidad marfileña en Túnez nos pareció muy interesante y creímos que encajaba perfectamente con el encuentro. ¿Nos puedes contar algo más? Como
sobre Touriste hors saison. Ça serait génial d'écouter comment tu as conçu ça, comment tu l'as réalisé. En fait, Touriste hors saison, comme le disait le nom, c'est un film qui parle d'un personnage ivoirien qui a quitté son pays après une crise en 2010 et il est venu en Tunisie pour chercher une vie meilleure, mais tout est parti en l'air après et il s'est rencontré qu'il a entré dans l'irrégularité et réellement, comment j'ai eu l'idée, c'est grâce à mon travail que je le pratiquais lors de mon master dans un restaurant comme étant serveur. Le patron de ce restaurant, il a renforcé l'équipe, il a ramené 4 ou 5 personnes, des subsahariens, qui sont venus pour travailler avec nous. C'est ma première fois que je contacterai des subsahariens et j'aurai des contacts directs avec eux, vu réellement qu'ils sont là, je sais très bien qu'ils sont là, et ils sont visibles devant nous, mais réellement, ils sont invisibilisés. Et du coup, à travers cette rencontre, même des pratiques quotidiennes qu'on faisait, ils ont changé. Et on a passé de la langue arabe à la langue française pour communiquer, pour qu'on puisse tous se comprendre et le travail marcherait très bien. Et j'ai eu l'idée de filmer avec lui dès le départ réellement, vu qu'il y avait un contact spécial entre moi et lui. Au début, je l'ai demandé, mais à plusieurs reprises que j'ai pu le convaincre pour faire cette aventure ensemble. Ça a duré 4 ans entre nous et à la fin, il est là, le film. Super, bah, merci Maher. En fait, l'histoire d'Hervé, c'est lui que tu as suivi, nous découvre toute une réalité en fait qui est celle de la communauté ivoirienne à Tunis. Moi, personnellement, on a vécu des périodes à Tunis, en Tunisie, et on a rencontré des Sénégalais qui travaillaient d'autres provenances, mais on n'a pas eu cette impression. Et ce qui ouvre ton film nous montre une réalité qui nous est très familière ici en Espagne, qui est celui de l'illégalité en fait, à l'égalité en fait des migrants qui travaillent déjà, qui veulent travailler, qui continuent à travailler, mais qui n'ont pas le droit d'accéder à des papiers, à la nationalité. Ils ont des fils, ils ont leur vie et ils n'ont pas le droit de s'inscrire et avoir tout ce qui va avec, non? Avec, il y a les droits et les responsabilités. C'est pas juste que ça soit juste. Les responsabilités sont les droits, non? Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui nous a frappé. Et je pense que c'était le bon moment de montrer ton film avec celui de Séverine Sajou. Je ne sais pas si tu voudrais partager comment tu trouves, en fait, c'est pas le seul film que tu as fait, tu en as fait d'autres. Comment tu penses que le travail que tu fais côté audiovisuel peut aider à ouvrir ces pistes, non? À rendre sensible le reste de la société? J'aimerais toujours partir dans un espace où à un moment donné, on a toujours de l'espoir, même à l'irrégularité, il y a de l'espoir, comme mon ancien film, Khala aussi, qui parle de l'immigration, mais comme la Tunisie comme tremplin vers l'Europe, et j'ai voulu, avec ce film, faire passer le message, entre guillemets, à tous les Tunisiens
pour connaître mieux cette communauté soudée et en même temps une communauté soudée et renfermée aussi. D'autre part, il y a une certaine responsabilité de leur part, puisque c'est très difficile c'est très difficile de leur convaincre de faire des choses avec des Tunisiens. Ils ont toujours peur et c'était vraiment une aventure très spéciale avec Hervé et sa communauté qui m'ouvre les portes pour entrer et pouvoir être l'un des Je suis né en Côte d'Ivoire, je suis dans la ville de Korogo. Bon, aujourd'hui, il faut dire que j'ai un tout petit projet que je veux monter, un service traiteur. J'arrive, je suis à côté. Généralement, le peuple tunisien te montre que quelque part, la Tunisie ne fait pas partie de l'Afrique. Et tu veux faire l'attestation pour un étranger. C'est un acte de racisme, quoi, que je me rappelle le plus souvent. Il n'y aura pas de patrouille policière ici. Parce que là, ils sont nombreux. Je les vois même de chez moi, là. Ils sont là, ils sont nombreux partout, ouais. J'ai vraiment envie de venir te voir, maman. Ça me manque beaucoup. Sí, Paula, pienso que querías compartir también la pista de Bosa, ¿no? De Séverine Sajou, que no va a estar con nosotros hoy, pero que vamos a proyectar también y que podremos visualizar junto a la peli de Maher. Sí, Séverine no ha podido estar aquí porque ya está en estos momentos trabajando en Túnez. Pero sí que quería también tener como un espacio en la mesa, quería presentarse. Ella es una artista visual y se autodefine como narradora de historias. Bosa es un documental que además hemos proyectado también en Túnez y que cuenta la historia, ¿no?, de personas del África subsahariana como Maher, ¿no? Aborda esa realidad que cruzan de Marruecos a España, ¿no? En realidad es un selfie en primera persona del plural y ella lo que quiere es relatar y reconocer, ¿no?, y recoger la vida y la historia de Aminata, Mamadou, Mariam y Yahya, que comparten cómo ha sido su viaje, ¿no? Todos tenían un mismo objetivo, que es hacer Bosa, pero lo que propone la película es saber qué significa esta palabra, ¿no?, que se pronuncia en el momento de llegar. ¿Existe Bosa en realidad? Cuando se cumple de verdad el sueño de Bosa, ¿se llega algún día? Y esta es una película que forma parte de una trilogía. Ella ha trabajado sobre todo, aborda las migraciones y el concepto de frontera desde una perspectiva semántica. Trabajó en un primer momento sobre la palabra de paso Fajara, después abordó Bosa, que es la película que vamos a ver hoy, y ahora, como decíamos, está en Túnez trabajando con la Terre pour tous, la película Harka, que esperamos poder ver en la próxima edición de estas jornadas de saberes migrantes. Pero ahora vamos a escuchar, inshallah, un fragmento muy muy breve de la película Bosa. Ce jour-là, on avait fui et on est allé en haut d'une montagne. Je souriais, c'est pour montrer mon visage positif à ma famille, en disant que ouais, ça va, il ne faut pas t'inquiéter. J'ai passé par voiture. C'est ça que j'ai dit à ma maman. Parce qu'une fois, si elle savait que c'était l'eau, elle ne va jamais accepter que je travaille. J'entendais les gens dire le mot Bosa. J'ai demandé un peu de gauche à droite pour savoir ce que ça voulait dire. Bosa! Bueno, y con este último bloque daríamos ya llegada al final de esta tabla, y a mí no me queda más que daros las gracias a todas por estar con nosotros, con nosotras, y esperamos que este proceso de trabajo colectivo pues siga de aquí en adelante y que dé frutos en los próximos meses aquí en Barcelona, pero también más allá. Así que todas las aportaciones son siempre bienvenidas y
y nada, seguimos en la lucha, ¿no? Que hay camino que recorrer. Un abrazo a todas. Gracias.